Otra de las historias, digamos, que ha surgido más actualmente es la del coronavirus. Este coronavirus que tenemos actualmente ya está demostrado que no fue contagio directo por un murciélago. Hola, mi nombre es Gina Gómez Junco, soy bióloga, tengo una maestría en conservación de la biodiversidad y me he especializado en mamíferos en general y principalmente murciélagos. Pertenezco al Programa para la Conservación de Murciélagos de Colombia, en el cual parte de nuestra misión es retomar toda la información científica que se produce en Colombia y difundirla para ayudar y proponer nuevas cosas para la protección de los murciélagos. Mi gusto y pasión por los murciélagos inició desde que estaba en el colegio, porque nos encontramos una vez un murciélago en Bogotá y desde ahí fue como, bueno, saber un poco más sobre este grupo, qué son, de qué se trata. Y ya cuando entré a la universidad a estudiar biología, tuve la gran fortuna pues nada, ya pude saber un poco más sobre los murciélagos y darme cuenta que es un grupo que muchas veces es incomprendido y que suele ser muy estigmatizado por el miedo, así que dije, bueno, por ahí creo que es el camino para poder saber más sobre ellos y poder dar a conocer la importancia que tienen los murciélagos para que no sean atacados. Bueno, la relación cultural que tienen los humanos con los murciélagos es histórica. Lamentablemente, diferentes historias que relacionan a los murciélagos con partes oscuras, con brujas, con maldad, pues ha hecho que le tengamos miedo a los murciélagos. Además de esto, resulta que los murciélagos que toman sangre únicamente se encuentran en Sudamérica, por lo cual, cuando Bram Stoker, el autor de Drácula, escribió la primera versión de esta novela, Drácula no se convertía en murciélago porque Bram Stoker no sabía que existían murciélagos hematófagos, ya que él vivía en Europa. Cuando él viaja a Brasil, se da cuenta que existen murciélagos que toman sangre y le parece maravilloso que Drácula se convierta en un murciélago porque esto le da mucho más misticismo a la novela, lo cual pues es un hit para su novela, pero es realmente un golpe terrible para los murciélagos, ya que a partir de esto también se genera un miedo infundado hacia los murciélagos, porque ya como lo vimos, ellos no van a venir a atacar, a tomarnos toda la sangre del cuello. Bueno, podemos empezar preguntándonos qué son los murciélagos. Pues este es un grupo de mamíferos que comparte todas las características de mamíferos con nosotros los humanos, como el pelo, tenemos dientes de diferentes formas y la principal característica de los mamíferos que es que los bebés toman leche. Ya después cuando crecen se alimentan de otras cosas. Los murciélagos pertenecen al grupo de los quirópteros. Quiro significa mano y tera significa ala. Eso quiere decir que son mamíferos de mano alada. Por eso son los únicos mamíferos voladores y tienen 5 dedos igual que nosotros. Es como si viéramos nuestra mano, pero con los dedos muy alargados para formar el ala. Entonces este dedito que vemos aquí pequeñito es este dedo nuestro y se van desprendiendo de esta manera hasta formar todo el ala. Aquí en Bogotá existen murciélagos, efectivamente en la mayoría de ciudades en donde hay zonas verdes aún existen murciélagos, y no es que sean murciélagos urbanos o que vivan en la ciudad, sino que las ciudades se han ido construyendo donde vivían los murciélagos. Entonces hemos sido vecinos pues históricamente igualmente, pero pues ahora ellos han tenido que adaptarse a las nuevas estructuras humanas, edificios cada vez más grandes, ciudades con mucha iluminación, lo cual también los afecta, ya que aunque no, ya como lo vimos, no son ciegos, pero sus ojos están adaptados a la noche, a la oscuridad, por lo que entornos muy iluminados lo que van a hacer es que les van a afectar principalmente para conseguir su alimento. Aquí en Bogotá existen 25 especies registradas hasta el momento, en donde se pueden encontrar principalmente en los humedales, por ejemplo en el humedal La Conejera, en el Tibabuyes, en el Burro, y también se desplazan desde los cerros orientales hacia la sabana de Bogotá. Hay un corredor muy importante, bueno, hay muchos corredores que son los ríos que bajan desde los cerros hasta la sabana, pero un corredor que ha sido muestreado y que tenemos información de los murciélagos que allí existen es el Parque El Virrey, que es un canal de agua, ¿cierto? Porque ya pues lamentablemente lo hemos canalizado, pero que naturalmente ha sido ese corredor para que los murciélagos se movilicen. Esta es una de las especies que se encuentra muy comúnmente aquí en Bogotá, que se llama ratón café de cola libre,
y que suele estrellarse muy fácilmente con la infraestructura, con los vidrios, también puede estrellarse con antenas, porque su capacidad de colocación a veces puede dar, digamos que cuando lanza la onda, si el objeto no es completamente plano, sino que tiene algo curvo, la onda puede no llegar con la información correcta y pueden estrellarse muy fácilmente. Bueno, acabamos de hablar de las dietas de los murciélagos, es decir, de qué se alimentan, y esto lo que nos muestra también es los beneficios que los humanos podemos recibir de los murciélagos. Y estos beneficios se llaman servicios ecosistémicos, como por ejemplo el que hablamos de la polinización para obtener frutos, pero además para la reproducción de las flores, o el servicio ecosistémico de los que comen fruta, para la dispersión de semillas y generación de nuevos árboles. Estos servicios ecosistémicos nos muestran que todos estamos conectados y que los humanos dependemos también de todos los animales que se encuentran en el medio. Así que el gran mensaje es que ayudemos a protegerlos, y vamos a hablar un poco sobre los mitos que se tienen de los murciélagos, ¿cierto? Esta información que no es cierta y que muchas veces puede causar miedo o temor. Como ya vimos, bueno, el primero es que los murciélagos no todos son negros, oscuros, del mismo color. Tenemos murciélagos blancos, incluso en Colombia hay una especie que es de color blanco. Hay otros que son marrón, que son naranja, ya los vimos en algunas fotografías. Otro es que los murciélagos son ratones. Pues efectivamente no lo son. Los murciélagos están muy alejados de los ratones. Como ya lo vimos, pertenecen al orden Chiroptera, que es un orden diferente al de los roedores, que es al que pertenecen los ratones. Los murciélagos tienen una sola cría por año, mientras que los ratones tienen muchas crías varias veces al año. Hay murciélagos que tienen una colita así, que parece de ratón, y por eso la gente cree que pueden ser ratones, pero ya sabemos que no lo son. Otro de los mitos que se tiene es que todos los murciélagos duermen o habitan en cuevas. Y sí, efectivamente, hay algunos murciélagos que son cavernícolas. Estos pueden vivir en cuevas desde cientos hasta miles de murciélagos de diferentes especies. Pero no solo duermen en cuevas, también duermen sobre los troncos de los árboles. Aquí podemos ver una hilera de murciélagos que se parece mucho al color del tronco, y esto es para evitar que los predadores los encuentren muy fácilmente. Hay murciélagos también que duermen dentro de las hojas. En este caso es una hoja de plátano que, como crece en forma tubular, los murciélagos tienen una adaptación que es como una chupita aquí en el brazo, y ellos se pegan a la hoja y así pueden trepar, subir y bajar de la hoja sin caerse. Un pequeño ejemplo de esa dependencia que tenemos, como ya lo habíamos hablado con la polinización de las flores para la obtención de frutos, una de ellas es el agave y el tequila. Pues resulta que esta flor del agave, del cual se saca toda la familia de los mezcales, es polinizada por una sola especie de murciélago. Es decir, que si ese murciélago desaparece, ese agave no va a tener cómo reproducirse de manera natural, a menos de que lo hagamos de manera manual, lo cual nos va a significar bastante inversión económica, y además pues no se va a dar de la manera tan variada que se da actualmente con los murciélagos. Por lo cual vemos que no solo es una importancia ecológica, sino también una importancia y una gran relación socioeconómica ambiental la que tenemos con los murciélagos. Hay murciélagos también que hacen tiendas debajo de las hojas, y esto evita que se mojen. Otros murciélagos duermen dentro de los troncos huecos de los árboles, es decir, que cuando muere un árbol no debemos talarlo, porque puede ser casa no solo de murciélagos, sino también ahí hacen nidos algunas aves como loros o guacamayas, por ejemplo. Otro de los mitos que se tiene muy comúnmente es que los murciélagos son ciegos. Bueno, pues ellos no son ciegos. Como vemos en esta foto, hay unos que tienen ojos muy grandes y otros que los tienen muy pequeñitos. Hay murciélagos que ven incluso mejor que los humanos. Y esto es, por ejemplo, los que se alimentan de fruta, los utilizan para reconocer el color de la fruta madura que van a consumir. Entonces se ubican tanto por el color como por el olor de la fruta. Y los murciélagos que se alimentan del néctar de las flores pueden percibir colores que nosotros los humanos no vemos, a través del cual la flor los llama y pueden llegar más fácil hasta ella.
Igualmente ellos también se ubican por el olor de la flor. Otro de los grandes mitos que existen es que los murciélagos defecan y hacen chichi por la boca. Pues esto es completamente falso. Como todos los mamíferos, los murciélagos tienen el aparato digestivo completo. Es decir, y aquí en esta fotografía vemos como un murciélago está haciendo chichi y la orina nunca toca la boca. Lo que pasa es que como están colgados hacia abajo, las personas los vemos así y parece que saliera de la boca, pero esto no es cierto. Todos los murciélagos tienen ano, las hembras tienen vagina y los machos tienen pene. Así que como cualquier mamífero, por ahí hacen sus excreciones normalmente. Otros de los mitos que también hay es que los murciélagos van a atacar y van a tomar sangre del cuello de una víctima y van a matar de quien se están alimentando. Y bueno, esto también es mentira. Como ya vimos, solo es una especie de murciélago la que se alimenta de sangre de mamíferos y ellos lo que hacen es que con estos dientes, que son los incisivos, que son los dos frontales nuestros, los tienen adaptados como en una forma de cuchilla. Cuando encuentran la parte más caliente del animal del que se van a alimentar, hacen un pequeño corte y en su saliva hay una sustancia que es anticoagulante. De esta manera la sangre brota y el murciélago únicamente lame. Es decir, que ni siquiera chupan sangre literalmente. Otra de las historias, digamos, que ha surgido más actualmente es la del coronavirus. Este coronavirus que tenemos actualmente ya está demostrado que no fue contagio directo por un murciélago. ¿Y cómo se investigó esto? Los murciélagos efectivamente son reservorios de muchos tipos de coronavirus, pero este que tenemos actualmente no corresponde con ninguno de los que tienen los murciélagos. ¿Por qué? Las proteínas que están alrededor del coronavirus, este SARS-CoV-2, no son las mismas proteínas que tienen la de los murciélagos, es decir, que si alguien hubiese tenido contacto directo con un murciélago, ese coronavirus no se hubiera pegado a nuestras células, por lo cual se cree que hubo un vector intermedio, es decir, que el murciélago transmitió el coronavirus a ese otro animal intermedio y este fue el que probablemente lo pasó al humano. Sin embargo, lo que tenemos que pensar mejor y ser conscientes es que los que nos hemos contagiado unos a otros somos nosotros mismos, los humanos. Por eso, tenemos que ser más conscientes de nuestra relación con la naturaleza. Cada vez que deforestamos más, se derriten más los polos, virus que estaban ahí guardaditos y latentes, ahora pueden salir y con el cambio climático pueden estar surgiendo nuevos virus todo el tiempo. Bueno, pues generalmente creemos que los murciélagos son unos animales negros, de colmillos largos, de ojos rojos, que dan mucho miedo, pero realmente esta es información que nos han ido contando historias que no son tan reales. Aquí tenemos algunas fotografías que nos van contando la verdadera historia de los murciélagos. Así que tenemos murciélagos de diferentes colores. Hay grises, hay marrones, hay naranjas. Tenemos estos que son con líneas faciales, se llaman estas porque están en la cara y tienen algunas pinticas amarillas, por ejemplo. Los murciélagos también son de diferentes formas, no solo colores, sino diferentes formas y también tamaños. Y la forma de los murciélagos nos va a contar la historia de qué se alimentan. Hay murciélagos entonces que se alimentan de insectos, por ejemplo. Este, como vemos, tiene unos ojos grandes, unas orejas grandes también y se alimentan de insectos igualmente grandes. Estas orejas les sirven para poder identificarlos entre las hojas de los árboles. Hay murciélagos entonces también que comen insectos, pero tienen unos dientes pequeñitos y unos ojos pequeñitos porque ellos utilizan la ecolocación, que son estas ondas que mandan por la boca o por la nariz para poder encontrar cosas delante de ellos y más insectos pequeños, se hacen un mapa mental de lo que está al frente y para no estrellarse con obstáculos. Estos dientes pequeñitos les sirven para triturar a los insectos más duros. Hay otros murciélagos, como este, que también se alimenta de insectos, pero como vemos tiene unas orejas mucho más grandes que los anteriores y este se alimenta de insectos que se pegan a las hojas y son más difíciles de encontrar en medio del bosque. Hay murciélagos además que se alimentan de frutas. La gran mayoría de los murciélagos se alimenta de insectos. Y llegamos a un grupo de murciélagos que son a veces los de mayor interés, pero que realmente es un grupo muy pequeño.
Imagínense que en el mundo hay aproximadamente 1.400 especies de murciélagos. En Colombia hay aproximadamente 210 y de esas 210 solo 3 especies se alimentan de sangre. 2 especies se alimentan de sangre de aves y solo esta se alimenta de sangre de mamíferos. Solo por una especie, el resto de especies de murciélagos ha sufrido una matanza indiscriminada. Por eso estos mensajes son tan importantes, para que todos desestigmaticemos a los murciélagos y empecemos a saber que son muy importantes. Este murciélago, que es hematófago, al inicio, ¿cierto?, antes de que empezáramos a talar sus bosques, y a meter vacas y cerdos, se alimentaban de sangre de venados, de tapires, de chigüiros. Cuando comenzó la tala del bosque, porque ellos viven en el bosque, y comenzamos a cazar todas sus presas naturales y además a meter las domésticas, pues claro, para ellos es mucho más fácil entonces alimentarse de estos animales domésticos. Los retos que tenemos para la conservación de los murciélagos son bastantes y desde el programa buscamos tener diferentes frentes de acción, por lo que el programa tiene un componente de investigación, uno de conservación y el otro de educación, porque la conservación y protección de los murciélagos depende de todos. Así que uno de los principales retos que tenemos, y también una tarea de todos los que estamos escuchando este video, es que repliquemos esta información. La tarea es que cada vez que nos encontremos con alguien, el tío, el familiar, el vecino, el abuelo, le contemos sobre los murciélagos, y más aún si en algún momento vemos que alguien va a lastimar un murciélago, detengamos a esa persona, contémosle lo bueno que son los murciélagos, lo importantes que son para los ecosistemas y para los humanos, y de esta manera podremos estar salvando cientos de murciélagos, ya que con estas historias negativas de las que hemos hablado anteriormente y con el coronavirus actual, muchos animales, muchos murciélagos han sido víctimas de sacrificios y, por ejemplo, han incendiado cuevas llenas de murciélagos. Entonces, uno de los grandes retos es poder cambiar esta percepción de los murciélagos. No son animales malos y por el contrario, pues son muy benéficos y dependemos realmente de ellos.